hemos visto la representación, ¿no?, de campos escalares, y hemos escogido como ejemplo campos bidimensionales en el plano XY, como para poder trabajar de manera agradable y fácil y hemos visto los tres tipos hemos visto por colores, código de colores o density plot. Hemos visto por líneas de contorno. Que sí es 3D, entonces son superficies de contorno. Y habíamos visto pues en 3 dimensiones, un plot 3D de un campo bidimensional. Un relief plot. ¿No? Hemos visto esto. Y ahora, o sea, que estamos aquí. Estamos trabajando con campos estacionarios. Vale. Entonces, vamos a fijarnos en un punto. ¿No? En un punto del espacio, en el plano XY. La posición con respecto al origen. Y ahora una pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. ¿Cómo varía el campo escalar? Vamos a poner que el campo escalar es F, ¿no? Este es nuestro campo escalar, f de x. Que es estacionario significa que no aparece el tiempo explícitamente. Entonces, si yo me fijo en un punto en particular, que viene dado por el vector de posición R, quiero ver en torno a ese punto cómo son las variaciones de ese campo escalar. ¿Bueno? Estoy poniendo en una zona alrededor. En una zona quiero saber cómo cambia en una zona infinitesimalmente pequeña. Es decir, que si yo me muevo, vamos a poner un poco más diferente aquí, en esta dirección, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, cuánto ha cambiado el campo escalar? Pues uno diría, joder, si ahora, tan simple como decir, cojo, evalúo cómo es el campo en ese punto, se lo resto al campo que tenemos en R y ya tenemos la variación, ¿no? Es decir, que tendré que ver cómo es ese vector. Si me estoy moviendo infinitesimalmente cerca, entonces me estoy moviendo un diferencial de R. Es el vector de posición, pues diferencial de R es lo que estoy cambiando la posición. Es decir, que este vector sería R más diferencial de R, el punto donde quiero evaluar yo la función. Es decir, que tendríamos que ver cómo es la diferencia en ese punto. ¿De acuerdo? Podía haberlo hecho con incremento y hacer el límite, pero claro, uno se está dando cuenta aquí de que si estamos hablando de cantidades infinitesimales, entonces, ¿cómo va a ser esta cantidad? ¿Cómo podremos calcularla? A ver, ahí vienen las mates. Si fuese una función de una sola variable, lo que estaríamos haciendo es f de x más diferencial de x menos f de x. Al hacer el límite, lo que nos estaría dando esto, ¿no? ¿Qué es? Es la derivada, el diferencial. Lo que está cambiando. Es una cantidad infinitesimal porque lo que nos movemos es una cantidad infinitesimal en x. Lo mismo aquí, es decir, que aquí tendremos lo que está cambiando. Es un escalar, o sea, que esto es una cantidad escalar, no es un vector. ¿Entendido? Vale, de acuerdo. Y ahora, entonces, ¿cómo podemos evaluarla? Suponiendo que naturalmente nosotros conocemos cómo es el campo escalar, que eso es un dato, nos lo están diciendo. Por ejemplo, lo que acabamos de dibujar ahora mismo, ¿no? Una cosa como esta tan bonita de las montañas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues si fuese en una dimensión,
somos f de x, pues entonces es tan simple como derivar con respecto a x, claro, la diferencial de x, claro. Uno dice, vaya tontería, realmente lo que estás haciendo es multiplicar y dividir por la misma cantidad, pero hay que darse cuenta de que todo esto es la derivada de la función con respecto a x, es decir, cómo está cambiando en esa dirección. Ahora estamos no en x, sino en el plano xy. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta cómo son las variaciones cuando uno se mueve. Ahora lo voy a poner aquí en grande. Si esta es la posición, aquí es donde se encontraba el punto. Voy a hacer aquí en grande. Este era diferencial de r. Tendremos que tener en cuenta cómo son los cambios cuando nos movemos a lo largo del eje x y cuando nos movemos a lo largo del eje y. Hay que tener en cuenta, es como decir, ¿cómo llego yo de este punto a este punto? Hay infinitas formas, pero una sería me muevo en línea recta a lo largo del eje x y luego, una vez que llego justo aquí por debajo, me muevo en línea recta hacia arriba a lo largo del eje y. ¿De acuerdo? Si me muevo a lo largo del eje x, eso significa que la función, para esta función, las variaciones y es constante y justo cuando nos movemos a lo largo del eje y x es constante. Bueno, resumiendo y acordándonos de cómo era esto, pues entonces tendremos que ver, ya que es una función, las variaciones, tiene más de una variable, tendremos que ver cómo son las variaciones con respecto a x primero, eso ya lo habéis visto, ¿no? La derivada parcial de la función, ¿sí o no? Sí, o sea, con apruebo, sí, ¿no? En matemáticas estáis con cálculo 2, por lo que está cambiando a lo largo del eje x, más la derivada parcial, los cambios únicamente a lo largo del eje y por diferencial. ¿De acuerdo? Bueno, y esto lo podemos expresar porque lo que vamos detrás es de definir una cantidad fundamental en la física, que es lo que se conoce como vector gradiente. Si uno se fija en esta expresión, uno dice, anda, pues eso es como un producto escalar de dos vectores. Tendríamos un vector de componentes cartesianas, la derivada parcial de f, ¿no? Lo que ya os han contado en matemáticas, por eso voy más rápido. Pero por si las moscas, tendríamos esto. Y este vector, ¿qué nombre recibe? Este es vector gradiente del campo escalar f. Vector. Y es un vector que tiene componente x y componente y. Esto en coordenadas cartesianas. Luego en otras componentes hay que calcularlo de otra manera diferente, dependiendo de cómo es el tipo de componentes. Con vosotros son simplemente en cartesianas. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, ¿y cómo se puede denotar esto? Pues uno puede dar gradiente de f. Fijaos que esto es diferencial de r. Tendríamos esto. O pues el signo este nabla sí. Pone ahí debajo de su control, pone vector gradiente del campo escalar f. Lo pongo para que quede bien claro, o sea, que cuando primero estamos viendo de qué proviene o de dónde nace lo que se conoce como vector gradiente, de analizar cuáles son las variaciones de un campo escalar en torno infinitesimalmente cerca a un punto. En cada punto del espacio, cómo cambia. Esa información va a venir dada por lo que se conoce como el vector gradiente. ¿Cómo he llegado a él? Pues haciendo simplemente, viendo cómo son las variaciones infinitesimales de ese campo escalar. Hasta aquí bien todo lo que habíais visto, me imagino, hasta ahora, y si no me decís, ¿no? Y así me pongo sobre aviso. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Vale, genial. Y ahora viene el asunto. Bueno, es un vector, pero ¿qué información física me está dando este vector? Pues una cosa, no lo dice de palabra, pero ahí delante tiene realmente el significado. Fijaos, vector gradiente me está diciendo, es un vector, módulo, dirección y sentido, ¿no?
En módulo, ¿cuánto cambia esa magnitud escalar por unidad de longitud que me estoy moviendo yo en el espacio? Uno dice, anda, pues claro, ¿cuánto está cambiando esa magnitud, lo que sea temperatura, dividido por cuánto me estoy moviendo por unidad de longitud? ¿De acuerdo? Es decir, que el gradiente de temperatura pues sería Kelvin dividido por metro, las unidades correspondientes que no estuviese. ¿De acuerdo? Es decir, que ahí viene una cosa importante. El gradiente te está diciendo de una magnitud física, te está diciendo no solo cuánto está cambiando, sino cómo de rápido, entre comillas, lo de rápido en el espacio está cambiando. No es lo mismo, imaginaos, que haya una diferencia de temperatura de 1 Kelvin en 1 metro que en 10 metros. Uno dice, cambia más rápidamente cuando el cambio es en 1 metro que no en 10. El gradiente es mayor. Eso es lo que te está diciendo. Claro, uno está pensando en la variación de temperatura y es la misma en ambos casos, pero el gradiente es diferente. Eso en cuanto al módulo. Es vector, dirección y sentido. Claro, el vector gradiente te está diciendo además en qué dirección del espacio te tienes que mover para que la variación sea máxima. ¿De acuerdo? Y uno dice, anda, ¿y de dónde sale esto? Fijaos en esto, es el producto escalar de lo que es ese vector que estoy definiendo por la dirección en la cual me voy a mover, ¿no? Ese diferencial de R puedo yo cambiarlo, es decir, girar 360 grados, ¿no? Moverme en torno a ese punto. Muy bien, si uno dice el producto escalar va a ser el módulo de uno, el gradiente de F, ese vector, por el módulo del otro, el diferencial de R, yo me estoy moviendo alrededor, ¿no? Como en una circunferencia, en un círculo, la misma distancia, pero en diferentes direcciones del espacio. Por lo tanto, este diferencial de R, el módulo es el mismo, lo único que cambia es la dirección. Módulo del 1 es un vector, eso tampoco cambia, por el coseno del ángulo que forma, vamos a llamar el ángulo que forman los dos vectores, alfa. Módulo de uno, módulo del otro por el coseno de R. Yo lo único que puedo cambiar en lo que estoy haciendo es la orientación de uno con respecto a otro, es decir, el ángulo. Cuando esta cantidad es máxima y cuando mínima, vamos. ¿Cuándo es máxima? Cuando el ángulo alfa es 0. Eso significa que el vector gradiente te da la dirección en el espacio en la cual te tienes que mover para que los cambios de ese campo escalar sean máximos. Hombre, si coges 180 grados es mínimo, claro. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Muy bien, eso viene por la definición, o sea que no es la memoria, sino entender lo que nos está diciendo. Fijaos que parto de la variación, llego a esta expresión, defino un vector que le llamo, me ha salido por ahí, gradiente, es un vector, lo puedo expresar de esta manera, como un producto escalar, la variación. Claro, uno dice, pues, ahora mueve y cambia la orientación en la dirección en la cual te estás moviendo. ¿Cuándo va a ser máximo el cambio? Naturalmente cuando el coseno sea 1, es decir, cuando alfa sea 0. Porque el coseno de alfa va entre menos 1 y 1, por supuesto. ¿Entendido? Ese es el significado físico del vector gradiente. Bueno, y en física aparece por todos los lados, en particular en electromagnetismo, muy importante, pero si hablo de temperaturas, pues, hacia dónde fluye el calor, ¿no? Calor, energía térmica, hacia dónde fluye, justo en la dirección de menos el gradiente. ¿No? Es decir, que si yo analizase aquí cómo es el campo de temperaturas tridimensional, cómo estaría fluyendo el calor de la zona más caliente a la más fría, de los puntos, eso va siguiendo la dirección y el sentido de menos el gradiente. Y el módulo, además, de cómo de rápido, claro. Es decir, que para aislar edificios, por supuesto, hay que saber cómo es el vector gradiente. Entonces, ¿el módulo del vector gradiente qué es? Te está diciendo cómo cambia esa magnitud escalar, por ejemplo, la temperatura, por unidad de longitud que te estás tú moviendo en el espacio. No entiendo por qué es el sentido del flujo del calor
es la de... Bueno, eso es la ley física. Eso que acabo de decir yo es la ley física. Y como la ley de Fourier. Por cierto, cómo difunde, si yo aquí suelto un humo, cómo difunde el humo, ¿no?, en el aire, eso sigue una ley que es similar a esa. ¿De acuerdo? Depende un poco también de cómo son las moléculas, cómo es el medio, pero la ley física sencillita es esa. Y uno dice, ¿y de dónde sale eso? Eso sale, como todo, de la experimentación. Bueno, sale de la experimentación, en realidad es de las leyes básicas de la física, ¿de acuerdo? Lo que estás haciendo es, digamos, cómo se mueven las moléculas en el espacio, cómo chocan con otras moléculas. Bueno, tú planteas eso y resulta que experimentalmente te sale bastante bien. Lógico, ¿no?, que fluya desde la zona caliente a la zona fría, no de la fría a la caliente. Eso lo veréis en termodinámica. Vale, o sea que tenemos, ya habéis visto, aquí estamos hablando de esto, en campos escalares y vectoriales, pues vamos a hacer diferentes tipos de operaciones. Operaciones sobre campos, bueno, pues he escogido como primera para hablar en esas operaciones el operador gradiente. ¿Por qué se dice la palabra operador? Porque opera sobre una función. Fijaos, cuando uno piensa en una función, no está sobre una variable f, ¿no? F de x, opera sobre x. Aquí el operador lo que estaba poniendo como nabla, se le llama nabla o operador del, triángulo, lo que está es operando sobre f, y f es una función, es un campo. Bueno, aquí le pongo la flecha. En los libros, porque con nabla se pueden hacer diferentes cosas, en los libros si se pone en negrita no necesitas poner el signo de vector. De alguna manera tengo que denotar ahí cómo lo estoy haciendo. Entonces está operando, ¿y cómo puedo definir ese nabla? Pues en cartesianas, en dos dimensiones, la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y. Y uno dice, claro, está operando, dices, ¿y cómo opera sobre f? Plaf, plaf. Eso es lo que significa. Operador, la palabra operador. Operar sobre una función, un campo. Bueno. ¿Por qué es tan...? Porque veremos que en campos electrostáticos, por ejemplo, ¿no?, o el campo gravitatorio, nosotros vamos a poder encontrar un campo escalar, que va a ser o bien el potencial electrostático o el potencial gravitatorio, de tal manera que el campo electrostático o el campo gravitatorio va a ser menos el gradiente del campo escalar. Por ejemplo, si yo llamo potencial algo con principio que ya, ¿no?, potencial gravitatorio, energía potencial gravitatoria. Si tengo dos planetas, la Tierra y uno de esos, y un satélite, o la Tierra y el Sol, ¿no?, ¿cuál es la energía potencial asociada al campo gravitatorio, ¿no?, la atracción que se están ejerciendo entre ambos? La energía potencial gravitatoria. Bueno, si uno divide eso, o sea, vemos cómo es el campo gravitatorio que crea el Sol, la aceleración de la gravedad en todos los puntos es un campo vectorial, bla, 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 bla. Entonces podemos ver cómo es el potencial, la energía potencial, si ponemos la Tierra en un punto. Si dividimos por la masa de la Tierra, pues entonces tendremos así definido por unidad de masa lo que es la energía, el potencial gravitatorio, cosa que ya debéis conocer, ¿no? Ahí pues puede uno utilizar la letra que le salga de las narices, por ejemplo la letra griega phi. Entonces, si tengo una masa m, ¿no?, ¿cómo es el potencial gravitatorio asociado a esa masa m? Supongamos que la masa m está en el origen de es una masa puntual en el origen de coordenadas. Aquí tengo la masa m en el origen de coordenadas. Entonces, ¿cómo es el potencial gravitatorio?
Si no hay ninguna otra masa, ninguno. Solo estoy pensando en, no hombre, en el potencial. No he dicho energía Ya. potencial. La masa que tengo. Es directamente proporcional a la masa que tenga. Inversamente proporcional. Fijaos que estoy calculando el potencial en un punto del espacio, por ejemplo, en este punto, La R. distancia y todo ello. Pues, Inversamente proporcional a la distancia. Constante de proporcionalidad a la constante de gravitación universal con un signo menos. Este es Fier. Ese es el potencial. Anda, si es un campo escalar, efectivamente. ¿Y de dónde sale entonces el campo gravitatorio G? Por utilizar la letra. Y eso ya es un vector, que depende de la... Es un campo vectorial. Pues precisamente de menos el gradiente. ¿De acuerdo? Es decir, que hablar de... Claro, y una ventaja que tiene en vez de trabajar con el campo gravitatorio, la aceleración de la gravedad, esto es un vector, mientras que es un escalar. Si tú trabajas con un vector en 3 dimensiones, necesitas conocer 3 componentes, 3 escalares, componente X, componente Y, componente Z. Mientras que de esta manera solo necesitas una. ¿De acuerdo? Claro, eso dice un, anda, ¿cómo es posible que dé 3 de 1? Porque el campo gravitatorio es un campo conservativo. Es decir, que es otra forma de decir, ya veréis cómo lo repetiré, que en el campo gravitatorio, campo electrostático, son campos conservativos. Eso implica que podremos encontrar siempre un campo escalar, de tal manera que menos el gradiente de ese campo escalar me dé el campo vectorial, campo electrostático o campo gravitatorio. Aquí ya lo he dejado caer. Es decir, que por una parte, digo, bueno, en algún sitio tengo que enlazar, pero supongo que habéis trabajado con la gravedad, ¿no? Con la fuerza gravitatoria, y que habéis visto en ese caso, pues, que esa fuerza es conservativa. Es decir, que el trabajo es independiente. Si yo tengo, ¿no?, aquí el bolígrafo y llevo el bolígrafo desde una posición hasta otra en el espacio, el trabajo que realiza la gravedad es independiente del camino seguido. Eso es. Eso significa que esa fuerza es conservativa. ¿Vale? Bueno, ahí por aquí viene también campos vectoriales conservativos, que ya ahora estoy un poco dejando. Función potencial. Bueno, o sea, que tiene relación con lo del gradiente. Bueno, pues podríamos hacer matemática. No, dice, anda, pues, ¿cómo? Ahora tengo, no sé si tengo aquí ya ejecutado. Voy a abrir para irme un poco más rápido, porque si no el tiempo se me va a echar encima. En vez de escribirlo yo, lo tenéis aquí en... Gradiente. Vamos a abrir ese archivo. Gradientes de campos escalares. Bueno, vamos a cogernos como ejemplo, habéis visto el que os pedí el otro día, bueno, con el signo menos, o sea que aquí hay montaña y valle. Entonces defino una montaña con forma de campana de Gauss, centrada en 1, 0, y un valle en menos 1, 0, y la intensidad esa es 3 y esta es menos 1, por eso es valle. Entonces, nada, dibujamos aquí el contour plot, es un campo escalar, y bla, ahí lo tengo con un poco más de belleza, de cómo es que me salga en los puntos en los cuales el valor del campo es negativo, me salga punteado, y en los cuales es positivo, me salga como línea continua. Por lo demás es el contour plot. ¿De acuerdo? Que es lo que teníamos justo hace un momento. Si yo quisiese ver cómo es el gradiente en un punto del espacio, tendría que hacer la derivada parcial. Con respecto a x, de eso que acabo de definir, ese field,
y con respecto a y. ¿De acuerdo? Claro, vosotros ya habéis usado las derivadas. Uno diría, pues ahí, para usarlo fácil con el ordenador, con la prima. Pero claro, ahí tenemos un problema, que eso solo vale cuando la función es de una sola variable, pero aquí son dos, estamos en el plano XY, por lo tanto eso no vale, tienes que decir con respecto a qué. Bueno, aquí ya no me quedaría más remedio, si quiero hacerlo a mano, que decirle, haz la derivada de ese campo, que llamo ese field 2D, con respecto a X. Hombre, podría ponerlo de una forma más bonita, aquí tenéis en avanzado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, con ese signo, sería hacerlo con respecto a X, con respecto a Y, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es, por lo menos para mi gusto, es mejor, más claro decir, estás derivando esto, coma, con respecto a qué lo derivas, con respecto a X. Coma, fijaos, esto es una lista, un vector, y ahora tendríamos aquí, pues con respecto a Y, ya está haciendo las derivadas parciales. Ese es el resultado de hacer las derivadas parciales. Bueno, pero ¿para qué si ya tienes, o sea que esto lo podríamos hacer, pero ya tiene definido naturalmente esa función. La función esa se llama grad, de gradiente, y simplemente es decirle el campo escalar y decirle cómo estás llamando a las coordenadas cartesianas. Lo hacen en otro tipo de coordenadas, pero para vosotros simplemente decirle cómo estás llamando. Por defecto considera coordenadas cartesianas, le dices, pues la coordenada cartesiana horizontal la llamo X y la vertical Y. Hombre, uno dice, pero es que pero eso es siempre así. Pues lo siento, no. Tú puedes poner el nombre que te dé la gana a las coordenadas cartesianas. ¿Entendéis? Por eso, bueno, el resultado, como veis, es el mismo. ¿De acuerdo? Si quiero evaluarlo, bueno, si queréis, pues puedo definir una función que llamo grad con minúsculas, que depende de, fijaos, aquí lo meto también otra vez como una lista, el vector de posición, porque me permite luego más flexibilidad, utilizar ya en forma vectorial. Claro. No tengo que poner X e Y en forma vectorial. Entonces tendríamos aquí, ¿no?, simplemente lo que tenía antes, la misma expresión. Ahora ya, detrás de grad está todo esto. Es decir que si yo le digo, dime cómo es el gradiente en el punto de coordenadas x igual a 0,5 y igual a 1, pues, menos 0,97 menos 1,64. Eso es lo que hay. Bueno, es decir que podríamos dibujar el vector. Es un vector. Por lo tanto, tendríamos aquí el cont PL es la representación por líneas de contorno del campo escalar. Lo único que le estoy diciendo es, dibuja sobre eso, ahí habría diferentes formas de hacerlo, pero le digo, anda, epílogo, dibuja sobre ese dibujo que ya tienes, pues un punto en rojo en la posición, pues esa que había marcado, ¿no? He evaluado el gradiente en 0,51, pues en el punto 0,5. Y la flecha me va a dar el valor del gradiente. Claro, digamos, el principio de la flecha en el punto 0,51, el final, pues lo que vale el gradiente. 0,51 más el gradiente. Y ahí tenemos la flecha. Y ahí es donde uno ya empieza a ver, uno dice, anda, qué curioso, parece que está la dirección, casi he pillado esta línea de contorno, 0,9, es decir, que todos estos puntos tienen el mismo valor en el campo escalar. ¿De acuerdo? Todos, 0,9, 0,9, 0,9. Así está construido las líneas de contorno. Lo discutimos el otro día, ¿recordáis? Entonces uno dice, anda, parece que es una casualidad. Ahí parece que si yo trazo la línea tangente, la recta tangente a esta curva, línea de contorno en este punto, más o menos donde está el punto, pues la recta tangente y el vector gradiente son perpendiculares. ¿Es coincidencia? No. Esa es una de las características, precisamente, de lo que estamos viendo. La dirección en la cual los cambios son máximos. Esa es la dirección perpendicular a las líneas de contorno. Evidentemente, si nos moviésemos en la dirección tangente, los cambios, ¿cómo serían? No habría cambios, claro. Infinitesimalmente cerca, me estoy moviendo sobre la tangente, no cambia, estoy sobre la curva. Por lo tanto, uno dice, bueno, pero a lo mejor ha sido suerte. Entonces, podríamos decir, pero yo quiero moverme y ver si eso se cumple así
y ver también la siguiente característica, que es que la longitud de la flecha, el módulo del gradiente, corresponde, ¿no?, en las zonas donde uno está viendo que las líneas de contorno están más juntas, significa en el espacio, significa que la variación del campo escalar por unidad de longitud es más grande. Es decir, que en esta zona el gradiente tiene que ser menor que en esta zona que están más juntas. Y eso es lo que uno puede aquí jugueteando pues, observar. ¿De acuerdo? Pero como es un rollo esto de poner x0 y 0, pues tenéis aquí, y así uno puede con el ratón ponerse donde le salga de las narices. Hace clic, y ahí tenemos el vector. O sea que es otra forma de manipular simplemente con el ratón. Vale, de acuerdo, entonces, en lo que hemos visto ya una operación, hemos visto representación de campos escalares, una operación que es una operación en la que me aparecen las derivadas, diferencial, pero claro, uno podría decir, hombre, también puedo operar, hacer otro tipo de operaciones con campos escalares. Por ejemplo, imaginémonos lo siguiente, que ese campo escalar es la densidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a trabajar en 2 dimensiones. O sea, que tengo repartida la masa, mejor dicho, la densidad de carga, porque si no parece que no quiero convertir, no tengo nada en contra. Bien bonito que es. Entonces, tengo la densidad no volumétrica, sino la densidad superficial de carga. Reparto carga sobre el plano X. ¿De acuerdo? Y el campo escalar me va a decir, el valor del campo escalar corresponde a cuánta carga por unidad de área tengo en ese punto. Tantos coulombios dividido por metro cuadrado. ¿Se ha entendido el asunto? Entonces, una operación bonita sería decir, bueno, ¿cuánta carga tienes entonces en el cuadrado ese de menos 3 hasta 3, menos 3 hasta 3 en el plano X? ¿Entendéis el problema? O sea, otro tipo de operaciones. Hemos visto diferencial, ahora de tipo integral. ¿No? Ejemplo, nuestro campo SFXY representa la densidad superficial de carga eléctrica en el plano X. Unidades, coulombio. Y ahora la pregunta es determinar, por ejemplo, la carga neta, la carga total neta en el recuadro en el cuadrado pues X perteneciente a, he dicho menos 3, 3 y menos 3, 3. Bueno, ¿y ahora qué tendríamos que hacer? Pues vamos a ponerle, me gusta más no usar F, sino que me gusta más ρ. ¿De acuerdo? O sea, ahora, F lo he puesto adrede al principio porque he estado trabajando, pero así uno se acostumbra. ρ es lo que se suele utilizar como letra para la densidad, tanto densidad de masa como... Más que ρ, que sería volumétrica, me gusta más otra, sigma. Esa O es sigma, la letra griega sigma. Es decir, que vuelvo a cambiar. Y así nos acostumbramos. ρ es para densidad volumétrica. Sigma se suele utilizar, es notación, o sea, que uno puede utilizar la letra que quiera. Se suele utilizar para densidad superficial de carga o de masa. Y lambda
se suele utilizar para la densidad lineal, es decir, repartes sobre una curva, sobre un alambre, son letras, ¿no? Tenemos rho, sigma y lambda. Eso es. Entonces, como estamos con densidad superficial, pues vamos a utilizar sigma, si queréis. Y ahora uno dice, bueno, pues, bien sencillo, ¿no? Uno diría, primero, si uno piensa en cómo logra la densidad, es calculas cuánta carga tienes, dividido por el área, vamos a poner S, diferencial de S, pues está claro que entonces en una zona infinitesimalmente pequeña de área diferencial de S tendremos sigma por diferencial de S. ¿Se entiende, no? Si uno dice cuánta la densidad de masa, la densidad tengo una botella de agua, ¿no? Y digo, pues nada, peso, miro a ver cuánta masa tiene, divido por el volumen y liquidado. Eso es en promedio. En cada punto lo que tendría que coger es un volumen infinitesimal, ver cuánta masa tiene. Claro, vamos, lo digo uno diría, si tienes la misma densidad en todos los puntos, el promedio es lo mismo que en todos los puntos. El valor, por supuesto. Pero eso no tiene por qué ser así. Entonces la definición viene dada por, tú coges un volumen, en nuestro caso un área infinitesimal, miras cuánta carga tienes o cuánta masa y divides por lo que es la definición de densidad, bien sencillo. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, si a ti te están diciendo en cada punto, y ahí viene el punto que discutimos el día pasado. ¿Recordáis, no? Lo de macroscópico, microscópico. Pues ahí viene. Aquí estaríamos ya suponiendo que, digamos, la carga llena el espacio. Y eso, si uno piensa en cómo está constituida la materia, pues no es así. Estamos pensando, digamos, lo suficiente. Esa es la manera de pensar. Bueno, estamos viendo como si toda la carga llenase el espacio, ¿no? Es decir, que ya nos olvidamos de que tenemos moléculas, átomos, los núcleos, los electrones. Pensamos que todo lo llena y lo calcularíamos de esa manera, de tal manera que si a mí me dan como dato sigma, pues entonces en un punto del espacio tendría una carga infinitesimal, si el área es diferencial. Y ahora uno dice, y en la superficie S finita, ¿cuánta carga tendrás? Pues tendrás que integrar, ¿no? Bueno, ahí depende de las manías de cada persona y de cada libro, una sola signo de integral, o como es una integral de superficie, una doble. Yo utilizo a veces una simple, ¿de acuerdo? Y pongo S, pero da igual, eso ya es notación. Mientras esté claro, no hay ningún problema. Entonces uno está sumando en las superficies, es decir, que lo que está haciendo es esta integral de superficie, ya habéis hecho integrales de superficie, derivadas parciales. Bueno, pues ahora solamente hay que ver cuáles son las coordenadas que uno quiere utilizar. Pues, digo, utilizo coordenadas cartesianas, es decir, que divido un área infinitesimal, pues vendrá dada por, ¿no?, forma rectangular, diferencial de x, diferencial de y, es decir, que tendríamos aquí que depende de x y, diferencial de x, diferencial de y, y aquí, como es rectangular, está chupado poner los límites de integración. Para x y para y, pues tendríamos, pues desde x igual a menos 3 hasta x igual a 3, para y igual a menos 3, y igual a 3. Y habría que hacer, pues, esa integral, simplemente, ¿no? Y ahí, pues, tocar madera de que no sea muy difícil. O tened cuidado, porque en este tipo de problemas, digamos, a lo mejor la función en sí es fácil, pero los límites de integración son difíciles. ¿Entendéis? Puede haber que la región en la cual quieres integrar, sobre la cual quieres integrar, sea fácil o difícil. Pues si es irregular o es una elipse, ¿no? Pues entonces uno dice, pues ya la cosa ya no es tan sencilla, los límites de integración ya unos dependen de otros. Y los de x dependen de y o los de y dependen de x. Y eso introduce dificultad en el cálculo.
Por eso la simetría del problema es importante, porque a lo mejor merece la pena, en vez de utilizar coordenadas cartesianas, imaginaos que tiene simetría polar, es decir, que el valor del campo sea igual en todos los puntos a la misma distancia del origen de coordenadas, ¿no? Eso es simetría, es decir, circunferencias, pues uno diría, pues entonces casi es mejor hacerlo en ese tipo de coordenadas. ¿Cómo sería el área en coordenadas polares? Es decir, que aquí tendríamos, ¿no? Yo he escogido aquí el área, este área, esto sería diferencial de x, esto sería diferencial de y. Pero podría escoger, si yo me fijo aquí en este punto, en un área infinitesimal, si las coordenadas polares son r y θ, pues me alejo un poco, diferencial de r, una arista infinitesimal, que resulta de dejar r constante y variar θ. ¿Cuánto vale esta arista? Es un arco de circunferencia. R diferencial de θ. Y claro, ya tenemos aquí nuestra área diferencial de S en coordenadas polares, R diferencial de R diferencial de θ. En ese caso entonces tendríamos que la carga neta, tendríamos aquí pues R frente a lo que teníamos antes en coordenadas cartesianas, diferencial de x, diferencial de y. ¿De acuerdo? Bueno, pero si tenemos el ordenador a mano, la verdad es que me importa menos qué tipo de coordenadas puedo utilizar, porque voy a hacerle trabajar al cacharro que no me saca la solución exacta, la hago numérica. De hecho, voy a por la numérica ya directamente. Y como teníamos, qué asco, teníamos bueno, qué asco no, vamos a cogernos fuera. Este mismo. Vamos a cogernos este campo. Vamos a cogernos aquí. Si queréis de aquí sí o de... Ahí. Vale. Density. A ver qué le... Ah, espera. Difícilmente lo podía hacer si no lo estoy usando como lo he definido. Bueno, ahí tendríamos las montañitas. Esa es, ahora vamos a quitarnos las montañas, que si no parece que es otra cosa. Vale, liquida. ¡Ah! ¿No te llamas bonito? ¡Ay! Este me gusta más. ¡Hala! Que tenga más vidilla. Lo está buscando al azar. Muy bien. Pues ahí tengo la
Y aquí tendríamos entonces density corresponde a lo de... Efectivamente. Vamos a quitarnos esto. Pues a integrar tocan. Y ahora solamente le tengo que decir la región. O sea, ahí en n-integrate, la integral de la función, el diferencial de x, diferencial de y, o lo que sea, viene implícito por las variables que ponga yo ahí. Si pongo una, es una integral en una sola variable, si pongo dos, de dos variables. Como es numérica, tiene que tener límites de integración. Si fuese una integral exacta, entonces podría poner simplemente diferencial de x, diferencial de y. Bueno, eso quiere decir que vamos a tener, es lo mismo que en el plot. Vale. Esa es nuestra carga neta, 18,4678 coulombios, caso de que fuese las unidades, ¿no?, de density, coulombio dividido por metro cuadrado, y ahí tendríamos, lo calculáis. Pero a lo mejor uno diría, bueno, y si la región en la cual quieres calcularlo es un poco más puñetera, por ejemplo, un círculo. ¿Cómo le digo yo ahora los límites de integración? Tendría que pensarlos, ¿no? Tan sencillo como decirle que x, y, el punto, pertenezca, centrado en el origen, y de radio 2, ¿veréis? Radio 2. 13,5769. Es decir, que uno dice, anda, y ahora pues, si uno quiere una cosa más, uno dice, anda, imaginémonos que yo quiero hacerlo, estamos hablando de zonas geométricas. Por ejemplo, ¿veis aquí? Sobre regiones. Ah, sí, una sencilla. Hombre, a lo mejor tendrá, yo diría que sí tiene integral, no tiende a infinito, sobre el plano. Vamos a ver dónde teníamos infinite line. Aquí tenemos. Bueno, podría poner tontería. Si lo que quiero es eso, podría haberme cogido (18, en todo el plano. 18,8496 coulombios. Ahora ya la integral es sobre todo desde x, ¿de acuerdo? Uno podría, ya que empecé con esto, no infinito, que cogemos una elipse, vamos a ver dónde leches estaban las elipses, disco, el disco también, vamos a ver, sí, una elipse de semiejes que cogemos 2 y 1, vale.
8,03. Bien, ¿no? Claro, esto lo vamos a tener que hacer también no solo con campos escalares, sino también nos va a aparecer con campos vectoriales, cosas de este estilo. ¿Alguna cosa así que os surja así de dudas de cómo poderlo usar? ¿No? Vale. Bien. Bueno, pues este sería, estaba poniendo aquí tipos de operaciones, ¿no? Integrales con campos escalares, pues tendríamos ahora pensar si es en una dimensión, pues o en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, integrales de línea, integrales de superficie, ejemplo, integrales de volumen, etcétera, etcétera. Sería lo mismo. Vale. Pues vamos a pasar a campos vectoriales, a representación de campos vectoriales.